Hay llamadas que simplemente se olvidan. Y hay otras que se quedan contigo para siempre. No por lo que dicen, sino por lo que hacen sentir. Porque hay un momento, un punto exacto, en el que una historia deja de ser entretenimiento y se convierte en algo incómodamente real. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. En el programa La Mano Peluda. Una llamada. Una voz joven. Un miedo que no parecía actuado. Y una confesión que lo cambió todo. Josué. Ese fue el nombre que dijo al otro lado de la línea. Pero lo que traía consigo no era solo una historia. Era una carga. Una que, según él, ya no podía soportar. Desde el inicio, algo no encajaba. Juan Ramón Sáenz estaba acostumbrado a escuchar relatos extraños, voces nerviosas, incluso personas que exageraban por atención. Pero esto era distinto. La voz de Josué no tenía intención de impresionar. No buscaba dramatizar. Buscaba desahogarse. Y sobre todo, pedir ayuda. No hubo introducción. No hubo contexto largo. Solo una frase directa. Necesito ayuda, ya no sé qué hacer. El silencio en cabina fue inmediato. Porque ese tipo de tono no se improvisa. No se finge con facilidad. Y entonces, empezó a hablar. Al principio, todo parecía encajar en un patrón conocido. Curiosidad por lo oculto. Interés por rituales. La necesidad de probar, de experimentar, de sentir que hay algo más allá. Pero conforme avanzaban sus palabras, algo empezó a cambiar. Josué no hablaba como alguien que jugó con algo. Hablaba como alguien que cruzó una línea. Y lo sabía. Explicó que todo comenzó por una razón muy concreta. Dinero. No por ambición exagerada, sino por necesidad. Problemas económicos. Presión. La sensación de no tener salida. Y en ese estado, alguien le habló de una alternativa. Algo rápido. Algo seguro. Un ritual. Un pacto. Una forma de obtener lo que necesitaba. A cambio de algo. Al principio, dudó. Como cualquiera lo haría. Pero la idea no se fue. Se quedó. Creciendo. Empujando. Hasta que dejó de parecer una locura. Y empezó a parecer una opción. Y ahí está uno de los puntos clave de esta historia. El primer, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Porque cuando la desesperación entra, la lógica sale. Y lo que antes parecía imposible, empieza a parecer necesario. Josué aceptó. No completamente convencido. No completamente consciente. Pero lo hizo. Según su relato, realizó un ritual. No algo elaborado. No algo de película. Algo simple. Mal hecho. Improvisado. Y eso lo hace aún más inquietante. Porque implica algo importante. No sabía realmente lo que estaba haciendo. Solo sabía lo que quería. Y ahí llegó la condición. El precio. No dinero. No esfuerzo. Algo mucho más personal. Algo que, en ese momento, decidió ignorar. La vida de su abuela. No lo dijo con orgullo. No lo dijo con seguridad. Lo dijo con culpa. Porque en ese instante, mientras hablaba, ya entendía lo que había hecho. Al principio, pensó que nada pasaría. Que todo era una sugestión. Que no funcionaría. Pero días después, su abuela enfermó. De repente. Sin explicación clara. Rápido. Demasiado rápido. Y murió. Ahí cambió todo. Porque ese fue el segundo ¿por qué? ¿Por qué el miedo comenzó después, y no antes? Porque hasta ese momento, todo era teoría.
Pero cuando ocurrió algo real, la mente conectó todo. Y entonces, lo que antes era una idea, se volvió una certeza. Josué no lo vio como coincidencia, lo vio como consecuencia. Y ese pensamiento fue el inicio de su tormento, porque a partir de ahí, empezaron las cosas. No inmediatamente, pero poco a poco. Primero, la sensación, esa incomodidad inexplicable, esa certeza de no estar solo. Luego, los sonidos, pasos, golpes suaves, puertas que no recordaba haber movido. Después, los sueños, siempre la misma figura, siempre la misma sensación. Y finalmente, la presencia. No algo claro, no algo visible del todo, pero suficiente, suficiente para saber que había algo ahí. Y eso nos lleva al tercer ¿por qué? ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué no buscó ayuda antes? Porque cuando alguien cree que ha hecho algo irreversible, no busca ayuda, busca confirmación, busca entender, busca arreglarlo. Y en ese intento, muchas veces, empeora todo. Cuando llamó al programa, ya no estaba en fase de curiosidad. Estaba en crisis. Y eso se nota. Su voz cambia a lo largo de la llamada. Empieza nerviosa, pero controlada. Luego, se vuelve tensa, más rápida, más irregular. Empieza a hacer pausas, a escuchar, a dudar. Entonces dice algo que marca el punto de quiebre. No estoy solo. El locutor intenta mantener la calma. Le hace preguntas. Lo guía. Pero cada respuesta de Josué añade más tensión. Se mueve. Lo escucho. No se va. Y entonces baja la voz. Casi susurra. No lo puedo ver bien, pero está aquí. En ese momento, la llamada deja de ser un testimonio. Se convierte en una experiencia en tiempo real. La respiración de Josué cambia. Se acelera. Se corta. Empieza a hablar más rápido. Más desordenado. Como alguien que está al límite. Y entonces, la frase que lo define todo. Ya está aquí. No como una suposición, como una certeza. A partir de ahí, la llamada se fragmenta. Las respuestas no son claras. Hay silencios largos. Incomodidad. Una sensación de que algo más está ocurriendo, fuera del alcance de quien escucha. El locutor intenta ayudar. Le dice que se calme, que busque luz, que salga. Pero Josué responde: no puedo. No me deja. Esa frase es clave, porque implica algo importante, que, al menos en su mente, ya no tiene control. Y ese es el cuarto ¿por qué? ¿Por qué el miedo se volvió tan intenso? Porque dejó de ser externo. Se volvió interno. Se volvió absoluto. Ya no era algo afuera. Era algo que lo dominaba completamente. La llamada no tiene un final claro. No hay cierre. No hay resolución. Solo se diluye. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Porque deja un vacío. Y ese vacío, la mente lo llena. Después de esa noche, no hubo una historia oficial clara. No hubo seguimiento confirmado. Solo versiones. Algunos dicen que desapareció. Otros, que murió. Otros, que todo fue psicológico. Y ahí entra el último, ¿por qué? ¿Por qué esta historia sigue viva? Porque no importa cuál sea la verdad. Todas las versiones son inquietantes. Si fue real,
entonces hay algo más. Si no lo fue, entonces la mente humana puede crear un terror igual de poderoso. Y en ambos casos, el resultado es el mismo: incomodidad, duda, esa sensación que queda cuando algo no encaja. Porque al final, esta historia no trata de demonios, no trata de rituales, ni siquiera trata de la llamada. Trata de decisiones, de consecuencias, de hasta dónde puede llegar una persona cuando cree que tiene una salida fácil, y de lo que ocurre cuando esa salida tiene un precio. Y ahora, la pregunta es para ti. Si estuvieras en su lugar, ¿lo habrías hecho? ¿Habrías tomado ese riesgo? ¿Por dinero? Porque quizá la parte más aterradora de esta historia no es lo que pasó, es entender por qué pasó. Si esta historia te atrapó, si te dejó pensando, déjalo en los comentarios. Y suscríbete si quieres más historias que no solo se escuchan, se sienten. Y así llegamos al final de esta historia, un mundo lleno de misterios, secretos y cosas que desafían la lógica. Si te fascinó lo que descubrimos hoy, regálanos un like y suscríbete para no perderte ninguna leyenda, crimen o encuentro sobrenatural que tenemos preparado para ti. Gracias por acompañarnos, y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que crees.